La semana pasada vimos cómo cómo debíamos de hacer discípulos, cómo debíamos anhelar y cómo debíamos de tratar a los discípulos, ¿no? A los nuevos convertidos, partiendo del hecho de la evangelización. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la evangelización. El tema de hoy trata de la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Pues no es otra cosa que es un mandato de Cristo, un mandamiento que Él nos dejó, un encargo, por así decirlo, ¿no? Que todos sus discípulos, los cuales somos nosotros, debemos predicar sobre la salvación que Dios quiere darnos, ¿vale? Tened en cuenta que la gran mayoría de la gente no lee la Biblia, no va a misa, no asiste a ningún tipo de culto. Entonces, la única manera que esa gente tiene de conocer a nuestro Señor es a través nuestra, ¿no? Y eso es de lo que se trata la evangelización, de llevar lo que nosotros tenemos a otras personas, ¿no? Como hemos dicho, es un mandato. La gente se centra en los 10 mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, pero no son los únicos mandamientos que hay en la Biblia. Hay muchísimos mandamientos, ¿no? Y de entre todos ellos está este mandamiento que dijo, que dio Cristo, ¿no? Que es el de predicar y expandir el Evangelio. Es un mandamiento, por tanto, si esto no se hace, estamos pecando, ¿vale? Ya hablamos sobre el pecado, ¿no? Pues el no expandir el Evangelio es pecado. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, ¿no? Nos lo dijo Cristo. Si no estamos evangelizando, no estamos cumpliendo con el requerimiento de Cristo, ¿no? Es algo que la gente no suele tener en cuenta, pero nosotros debemos ser conscientes de que es un mandamiento, ¿de acuerdo? Y el mismo Jesucristo profetizó que el Evangelio sería llevado hasta el fin del mundo, sería extendido por toda la tierra. Por tanto, si nosotros no ayudamos a expandir ese Evangelio, estamos yendo en contra de la profecía que el propio Jesús hizo. Jesús dijo que se iba a extender por toda la tierra, seamos partícipes de esa función que el Señor nos ha dado, ¿no? Dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, hasta que no se evangelice en todo el mundo, no puede haber un fin, ¿vale? Porque entonces sería, si el evangelio no llegase a todos los rincones del mundo, pues sería injusto, ¿no? Entonces Dios está esperando a que nosotros evangelicemos a todo el mundo, y entonces pues vendrá el fin. No seamos nosotros quienes no ayudemos a Cristo. Si estamos siendo siervos y seguidores de Cristo, hagamos lo que Cristo nos pide, ¿no? Que es llevar ese evangelio al resto de gente. Ahora, ¿dónde viene la dificultad de esto? En saber cómo aproximarnos a la gente para expandir ese evangelio. Sabéis que pues, bueno, por muchísimas razones la gente es muy reticente a escuchar del Señor. En mi experiencia, he visto gente a la que le han hablado del budismo y, oh, qué interesante. He visto gente que le han hablado del karma, oh, qué interesante. Que le han hablado de un montón de cosas espirituales, ¿no? Y para todo es, oh, qué interesante, siempre es bueno aprender, sí, vale. Y cuando les vas a hablar de Dios, no, 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 eso es que es un comedero de cabeza, eso es que es una secta, eso es que en mi experiencia lo he visto un montón de veces. La gente está dispuesta a escuchar de cualquier cosa menos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia a la hora de presentar a Dios al mundo. No podemos ir directamente, oye, mira, que te voy a hablar de la Biblia. Pum, te pones a sacar la Biblia, te pones a leerle, ¿no? Eso no funciona en el 99% de los casos, no es exitoso. Entonces, ¿cómo podemos presentar este evangelio? Vamos a ver una serie de consejos,
para poder expandir el reino, ¿no? Algo muy importante es, que parece de lógica, pero no suele tomarse en cuenta, es que no debemos ir con una actitud de acusación, ni tampoco ser groseros ni ser descorteses, ¿no? Tened en cuenta que la mayoría de gente tiene unas creencias. Hay muy poca gente que no tenga algún tipo de creencia. Siempre está, bueno, sí, yo creo en algo, pero no lo llamo Dios. Yo creo en el universo, yo creo en el karma. Siempre, la gente siempre tiende a creer en algo. Lo llamen Dios, lo llamen como quieran llamarlo. Siempre tiende a creer en algo. Hay muy poca gente que dice, no, yo no creo en nada. Si te dicen yo no creo en nada, si le indagamos un poquito, siempre vamos a sacarle como que, bueno, sí, algo hay, pero no lo sé. Siempre sacamos, hay muy poca gente que es atea 100%, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta su punto de vista para respetarlo y que no se sienta ofendido. Si nosotros vamos con, pero ¿tú qué crees? La teoría esta del karma, pero si eso es una tontería. Eso ya la gente se va a cerrar en banda y no va a escucharnos, ¿no? Entonces, siempre debemos primero mostrarnos de manera educada y sobre todo ir esa típica frase de arrepiéntete, pecador, ¿no? Esa frase que se escucha en muchos sitios, eso es fatal. Eso, decirle eso a una persona es fatal porque estamos acusando a esa persona. Primero que la palabra dice, no veas la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que está en tu ojo, ¿no? No veas los errores que cometen el resto sin ver los errores que estás cometiendo tú, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, que si vamos nosotros con una actitud de acusar a esa persona de que está teniendo una vida mala, evidentemente la persona te va a decir, ¿tú quién eres a mí para decirme que yo estoy viviendo bien o estoy viviendo mal? Y se va a cerrar, ¿no? Entonces, tengamos siempre en cuenta la actitud con la que nosotros nos vamos a acercar a la gente a predicar, ¿vale? Y debemos tener en cuenta estas creencias que tiene la gente, ¿vale? Y no atacarlas, sino aprovecharlas para nuestro beneficio, ¿de acuerdo? Yo tengo un amigo que él dice que cree en el universo. No lo llama Dios, no lo llama nada, no, ni siquiera dice que sea un ser inteligente, pero él cree en el universo. Entonces, bueno, pues él me decía una serie de tareas que él hacía, ¿no? Que si hablaba todas las noches con el universo, que si él pedía perdón por las cosas que había hecho malas, no lo llamaba pecar, decía, no, yo pido perdón al universo por las cosas que he hecho malas para que me ayude a hacer cosas buenas. Entonces, pues yo lo fui guiando y, pues mira, yo también hablo con mi Dios. Tú hablas con el universo, yo también hablo con mi Dios. Yo también pido perdón por las cosas que he hecho mal, ¿no? Y fui poco a poco encauzando esa conversación a, oye, pues no es tan diferente lo que tú haces a lo que llamas universo a lo que yo llamo Dios. Entonces, ¿por qué no a eso a lo que tú crees y en eso lo que tú te aferras? ¿Por qué no intentas conocerlo un poquito más? ¿Por qué no vas a, ¿sabes? Y usar esas creencias que ellos tienen para acercarlo a Dios. Hay un ejemplo bíblico de Pablo, cuando Pablo estuvo en Atenas. ¿En Atenas fue? Sí, en Atenas. Que Pablo llegó a una plaza donde estaban representados pues todos los dioses griegos, ¿no? Dioses griegos hay pues un montón. Y había un pedestal en el que ponía al dios no conocido, ¿no? Los griegos tenían un montón de dioses, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, etcétera, etcétera. Y había uno que era el dios desconocido, ¿no? Entonces, cuando Pablo llegó y vio aquello, él no atacó y no dijo, todo esto es blasfemia, todo esto no vale para nada, estos dioses no existen. Él lo que hizo fue decirle a los griegos, he venido a hablaros de ese Dios que vosotros no conocéis, ese es el que yo conozco y ese es el que os traigo, ¿no? Entonces él usó la creencia del pueblo griego en ese Dios desconocido para presentarlo como el Dios desconocido que ellos no conocían, ¿no?
Es un ejemplo bíblico de utilizar las creencias de la gente para acercarla a Dios. Oye, pues no es tan diferente lo que tú piensas y en lo que tú crees, simplemente es que no lo conoces. Yo te voy a presentar en eso en lo que tú crees, yo te lo voy a presentar y yo te voy a dar a conocer al Dios verdadero, ¿no? Luego también es importante que no utilicemos estrategias humanas. ¿Qué quiere decir esto? No creemos un plan de acción para evangelizar, ¿vale? Eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Las empresas con el marketing crean unos planes de publicidad en el que, bueno, hacen estudios de mercado, crean campañas publicitarias para vender lo que la gente necesita. Eso no es lo que nosotros debemos hacer. Lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos vaya guiando. No tengamos ninguna estrategia, no hagamos un plan sistemático, sino que cada persona es un mundo y el único que conoce a las personas al 100% es Dios. Entonces pidámosle al Señor que Él nos vaya abriendo camino, nos vaya guiando y nos vaya usando para hablarle a esa persona en concreto, ¿no? Es importante que cuando estemos en el proceso de evangelizarle a una persona, oremos por esa persona para que el Señor nos dé sabiduría de cómo predicarle a esa persona. Que el día de mañana tendremos otra oportunidad de predicarle a otra persona y el Señor nos guiará para predicarle a esa otra persona, ¿vale? Cada persona es diferente y no hay una estrategia, no hay un plan para predicarle a todo el mundo. Entonces, debemos dejar que el Señor nos guíe. Oración. Si os vais fijando, todos estos temas que hemos ido viendo, todo nos lleva a lo mismo, comunión con el Señor y oración, para que el Señor nos vaya guiando, ¿no? Y también esto es algo que creo que todo el mundo tiene muy claro. La predicación del Evangelio no debe ser en ningún caso por beneficio personal, siempre por amor a Cristo, ¿vale? No se trata de predicar para que venga más gente a la iglesia y por tanto dé más dinero a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de presentarle a la gente lo que nosotros tenemos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que pueda trabajar en sus vidas también. Si la salvación que Dios nos da por el sacrificio que hizo Jesús es gratis, ¿no? Ya hablamos de que no hay forma de recompensar el agravio que el ser humano le hizo a Dios, por eso vino Jesús y murió en la cruz para poder pagar esa deuda. Por tanto, la salvación que nosotros tenemos es gratis. Si la salvación que nosotros tenemos es gratis, no podemos esperar nada a cambio de nosotros expandir el Evangelio, ¿no? Es importante, aunque yo creo que esto lo tiene todo el mundo claro, un cristiano verdadero tiene esto claro, pero bueno, está bien recordar que no debemos buscar beneficio personal a la hora de predicarle a una persona, sino predicar por amor a Cristo y por amor a esa persona, ¿vale? Y otra cosa que suele pasar desapercibida, pero que por desgracia mucha gente hace, es que no debemos predicarle a hermanos de otra iglesia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa iglesia, o sea, hay una serie de ministros y una serie de obreros en esa iglesia que se están encargando de trabajar con esas personas. Nosotros no podemos ir a aprovecharnos del trabajo que están haciendo otras personas, ¿vale? Está mal quitarle miembros a otra iglesia. Hablar con ellos, debatir, solucionar problemas, si se plantean, ¿no? Todo eso sí. Y si Dios va guiando a esa persona a venir a nuestra iglesia, pues genial. Pero no trabajemos con esas personas con el objetivo de traerlos a nuestra iglesia. Si ellos ya están cuidados en una iglesia, pues enhorabuena, ¿no? O sea, genial porque están siendo cuidados por otras personas. ¿Que nosotros podemos ayudarlos? Genial. Pero no evangelicemos con el fin de quitarlos de una iglesia y ponerlos en la nuestra, ¿vale? Ellos ya están cuidados, ya tienen unos ministros que es donde Dios los ha puesto.
Y ahí es donde deben quedarse hasta que Dios decida lo contrario. Si Dios guía a esa persona a venirse con nosotros, ¿vale? Bueno, Dios sabe, Dios guía, abre puertas y cierra puertas, pero que no sea esa nuestra intención. En ningún momento debemos pretender captar gente de otra iglesia, ¿no? Porque estaríamos pues robando y menospreciando el trabajo que otros hermanos han hecho con esas personas, ¿vale? Y vale, un segundito. Y tenemos que tener en cuenta también que no necesitamos estar formados para evangelizar. Me explico. No necesitamos una serie de conocimientos para poder transmitir lo que nosotros tenemos. Dios ha hecho algo en nuestra vida y por eso somos cristianos y por eso lo seguimos. Eso es lo que nosotros tenemos que presentarle a la gente. No decir, uy, yo no le hablo de Dios a una persona porque yo no sé. Yo acabo de conocer a Cristo, yo no sé, yo no voy a presentar. No, tú tienes algo en tu vida, Dios ha hecho algo en tu vida, eso es lo que tú tienes que presentar. Conforme vayas creciendo, tu evangelización será más eficaz, pero no perdamos la oportunidad de evangelizar porque creamos eh, que no estamos preparados para evangelizar. Siempre estamos preparados para evangelizar. Y si la gente no empieza a hacer preguntas que no sabemos, oye, pues mira, yo es que soy nuevo, yo es que recién estoy conociendo al Señor, yo te presento lo que yo tengo. Ahora ya para ese tipo de preguntas, bueno, pues yo me informaré y ya te lo presentaré y vamos a una persona de más autoridad o de más conocimiento a presentar esas preguntas que nos hagan. Pero no dejemos pasar la oportunidad de evangelizar porque creamos que somos nuevecitos y que no sabemos, ¿vale? Eh, Importante también, si la persona no tiene interés, no perdamos el tiempo. Una persona que no quiere escuchar nos va a hacer perder tiempo, nos va a hacer enfadar, nos va a hacer mmm, caer en algún tipo de error. Alguien que no quiere escuchar no va a escuchar, por mucho que tú le insistes, por mucho que digas, por mucho que... Ah, no, vale, yo sigo mi vida, tú sigue la tuya y si necesitas algo, si quieres el día de mañana informarte de algo, bueno, pues aquí estoy y me pregunta y lo solucionamos, pero no intentemos entrar a la fuerza en una persona que no tiene interés ninguno, ¿vale? Dice el Señor, es un versículo muy duro, pero lo dijo Jesús, ¿no? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿vale? ¿Qué es lo que está diciendo? No perdáis el tiempo con la gente que no quiere. No vaya a ser que al final, entre una cosa y otra, te enfades y al final acabes pecando, ¿vale? Si no quieren, no quieren. Ya está, pasamos a otra cosa, no pierdo mi tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está necesitada del Evangelio y quiere conocer. No voy a perder mi tiempo con alguien que me va a estar rebatiendo, que me puede incluso insultar, que no va a ir a ningún lado, ¿vale? ¿Y cuál es la mejor forma de presentar el Evangelio? Con nuestra vida, nuestro testimonio. Ya hablamos sobre el testimonio una vez, ahora recordaremos unas cuantas cositas, pero lo importante es que nuestras palabras, lo que nosotros digamos, quede respaldado por nuestros actos. Si nosotros vivimos de una manera y hablamos de otra, no hay cohesión, no tiene sentido ninguno lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos que respaldar nuestros actos, perdón, nuestras palabras con nuestra vida. ¿De acuerdo? Es importante. Ahora vamos a hablar sobre el testimonio. Y también es importante, mucha gente que cae en el error de decir solo lo bueno. No, pues mira, Dios te ama, Dios te va a sacar de donde estás, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a sanar, vas a ser feliz, todo va a ser maravilloso. Sí, pero el Evangelio cuesta. Hay que hacer sacrificios, hay que vivir una vida santa, hay que quitarse de uno mismo, hay que tragarnos nuestro orgullo, hay que forzar un cambio en nosotros. Es difícil. Hay que sufrir rechazo también, vamos a sufrir rechazo. Entonces, presentemos el Evangelio como realmente es, lo bueno y lo malo. Dice la palabra
que el camino hacia el cielo es un camino angosto, no es un camino ancho, es un camino angosto, es difícil, ¿vale? Presentemos el Evangelio como es. Mucha gente atraída por lo bueno del Evangelio, cuando llega y se les empieza a hacer, empieza a ver el sacrificio que supone, se va corriendo. Entonces, presentemos el Evangelio completo, ¿de acuerdo? Vale. Detalles, consejos, cosas que podemos hacer para evangelizar, ¿no? Las digo brevemente. Podemos ir predicando por pareja, ¿no? Uno solo, pues a lo mejor da un poquito más de vergüenza. Podemos ir con otra persona y entre los dos podemos ir hablando. Podemos hacer cultos evangelizadores especiales. Por ejemplo, los días de bautismo son cultos de evangelización especial, ¿no? Porque suelen venir familiares que no conocen a Dios. Entonces, bueno, pues es un buen momento para hacer cultos especiales. Eventos musicales cristianos, ¿no? Hay muchos grupos de música cristianos, pues se pueden hacer eventos musicales, actividades de campo, comidas comunitarias en el barrio. Podemos dejar propaganda, ¿no? Hay muchos hermanos cuando se montan en el autobús, dejan un folletito de propaganda en los asientos, ¿no? Que bueno, pues el que entre y lo vea, pues oye, quizá tenga necesidad de Dios y ahí pueda encontrar una forma de comunicarse con una iglesia, ¿no? Eh, Podemos usar actividades socioculturales como la ONG. Durante mucho tiempo hemos tenido una ONG en la iglesia que se ha usado también pues, para evangelizar, ¿no? Por supuesto, la predicación desde el púlpito, ¿no? Los domingos. Y como hemos dicho, lo más eficaz es contar nuestro testimonio, ¿vale? Recordamos qué era el testimonio, nuestra experiencia personal, dividida en tres partes. Cómo éramos antes de conocer a Cristo, cómo conocimos a Cristo y cómo somos ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente puede creer o no creer en la Biblia. Hace unos días hablaba con un muchacho y me decía, ¿y quién te dice a ti que la Biblia no se escribió hace 200 años por un grupo de gente que conocía la historia y entonces escribió y hizo? Vale, ¿no crees en la Biblia? Vale, ¿no crees en Dios? Vale, lo que tú quieras, pero lo que yo he vivido no me lo puedes negar, porque lo he vivido. Como yo era antes y como soy ahora, no me lo puedes negar. Sobre todo si esa persona te conocía antes y te conoce ahora, ¿no? Yo antes era de esta determinada manera, era así, 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 conocí a Cristo de esta forma y ahora soy así, así, así. Eso no me lo puedes negar, porque es mi vida, no puedes negar mi vida, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y tan útil el testimonio personal, porque no hay nadie que te pueda refutar tu vida, ¿no? Eh, y más, ya te digo, y más si te conoces, si sabe que tenía un carácter fuerte, si sabe que tenía algún tipo de adicción, si sabe cosas de tu pasado que ahora no se dan, ¿no? Entonces, eh, tu testimonio, tu vida personal, no te lo puede refutar nadie, todo el mundo se lo cree y es una fuerte herramienta para evangelizar. Si te pones a hablar de los milagros que hizo Jesús y tal, dices, eso es alguien que lo ha escrito ahí en un libro, se lo ha inventado y lo ha puesto ahí. Pero tu vida nadie se la ha inventado, tu vida es tuya, has pasado lo que has pasado y nadie te puede decir lo contrario, ¿no? Y ya para terminar, cómo debemos estructurar esta evangelización, ¿no? Siguiendo los pasos que dice el Evangelio. Primero, la primera ley, ¿no? Vamos a llamarlo leyes. Dios te ama y quieres que estés con él. Ese es el punto de acercamiento de la evangelización, ¿no? Mira, Dios te ama y quieres que estés con él. No, pero es que Dios nos tiene olvidado, lo que tú quieras, pero Dios te ama y quieres que estés con él. Ese es el enfoque inicial, ¿no? El plan de Dios es que tú tengas vida eterna en el cielo.
¿vale? Esa sería la primera ley. La segunda ley, tú no tienes esa comunicación con Dios, es que Dios, yo le hablo y no me responde, ¿vale? Tú no tienes esa comunicación con Dios porque existe una separación por culpa del pecado. ¿Bien? Entonces tú debes limpiarte de tus pecados, ¿vale? Esa sería la segunda ley. Primera ley, Dios quiere estar contigo. Segunda ley, no puede por los pecados, hay que limpiar los pecados. Muy bien, pues como decíamos, las 4 leyes o los 4 pasos que hay que seguir, ¿no?, a la hora de evangelizar. El primero, Dios te ama. No es que Dios, fíjate lo que permite en el mundo, fíjate, no, mira, Dios te ama, ¿vale? Eso es el punto de inicio. Dios te ama y quiere pasar la eternidad contigo. Tú quieres, él quiere que tú tengas vida eterna, ¿vale? Y independientemente de lo que tú creas o quieras o cualquier cosa, Dios te ama y quiere pasar la eternidad contigo. Esa sería la primera ley y el punto de partida de la evangelización, ¿no? La segunda ley es que el pecado supone una separación entre el ser humano y Dios, ¿no? Es que Dios no me escucha o Dios no, yo le rezo a Dios y no pasan las cosas que yo le pido, ¿vale? Tú tienes una brecha que saltar entre tú y Dios, que es el pecado, ¿vale? Entonces, no, nunca vas a poder alcanzar a Dios como hemos, como hemos visto otras veces, ¿no? Porque eh, no podemos pagar esa deuda que le debemos a Dios, ¿no? Entonces, existe una brecha entre tú y Dios, que es el pecado, ¿no? Esa sería la segunda ley. Tercera ley, ¿cómo salvamos esa brecha? Jesús. Jesús es la solución a el problema del pecado. El Señor te ama, pero no puede estar contigo a causa del pecado. No podemos resarcir ese pecado, pero Jesús salvó, pagó nuestra deuda, hizo de puente entre la persona y Dios. Y esa sería la tercera ley. Y por último, la cuarta ley es reconociendo a Jesús, reconociendo su sacrificio y reconociéndolo como nuestro Señor, Jesús tiende ese puente que nosotros podemos traspasar, ¿no? Esa sería la estructura de la evangelización. Dios te ama, no puede estar contigo a causa del pecado, Jesús pagó por tus pecados, acepta a Jesús y podrás reunirte con el Señor, ¿no? Es la estructura y ya a partir de ahí edificamos, pues bueno, la conversación, como hemos hablado antes. El Espíritu nos irá guiando en cada uno de esos pasos, en cada una de esas leyes, nos irá guiando para ajustarnos mejor a cada persona, ¿vale? Siempre recordamos pues todo lo que hemos visto, ¿no? Tratar sus creencias, usarlas para el beneficio de la evangelización, etcétera, ¿no? Y siempre recordamos, oramos al Señor para que el Señor nos vaya guiando, ¿de acuerdo? Si la persona acepta este plan, llamamos el plan de salvación, ¿no? El plan que Dios hizo, ¿no? El plan que Dios hizo. Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, si la persona acepta esto, entonces podemos ofrecerle que haga una oración de fe, ¿vale? Una oración de entrega a Cristo, ¿no? La más común, la más usada, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es: Jesucristo, te reconozco como el Señor y Salvador, te pido perdón por mis faltas y te invito a que entres en mi vida y la dirijas a partir de ahora, ¿no? Podemos hacer esa oración pues con la persona que después de un proceso, esto no va a ser un día, puede que sea un día, pero lo normal es que esto sea un proceso meses y años, ¿no?
años, incluso mucho. Entonces, al final de todo este proceso, invitamos a la persona a que haga su oración de fe. Yo es que no sé orar. Bien, pues yo voy a orar contigo, yo te voy a enseñar, yo voy a guiarte en esta oración, ¿no? Entonces, pues Jesucristo, yo reconozco mi falta, yo te reconozco a ti como el Señor y Salvador de mi vida, eh, te pido perdón por mis pecados, entra en mi vida, guíame a partir de ahora, ¿no? Podemos eh, ayudar a la persona pues con esta oración. Y pues con esto ya terminamos este tema, que ha sido muy cortito. Creo que no sé si habrá llevado menos de 20 minutos. Y ya está. Con esto terminamos el tema, ¿de acuerdo?